¿Sabías que la forma en que hablas contigo mismo puede estar poniendo en riesgo tu vida? ¿Has observado alguna vez cómo te hablas a ti mismo? Porque siempre estás hablando contigo mismo y esta debe ser la conversación más importante que vas a tener a partir de hoy. María Amparo, ¿pero qué tienen que ver los pensamientos con el Ho'oponopono? Y yo te digo que tienen todo que ver. Si has seguido los videos que he publicado, al menos en este principio de año, te puedes dar cuenta que he estado haciendo una descodificación de la oración en Ho'oponopono. ¿Y esto para qué? Para que seamos conscientes de la conversación que estamos teniendo con nosotros mismos y con la divinidad. En la oración le decimos a la divinidad que limpie los pensamientos erróneos, pero ¿sabemos realmente qué son los pensamientos erróneos? Son todos aquellos pensamientos enfermos, negativos y desempoderantes en los que algunas personas viven centradas. Son demasiadas preguntas, ¿cierto? Pero si no nos hacemos estas preguntas, ¿cuándo las vamos a empezar a responder? ¿Te has preguntado alguna vez qué es un pensamiento y de dónde viene? Yo sí, yo también vivo en mi cabeza y le estoy preguntando a la divinidad por el origen de cada cosa a la cual yo no le encuentro sentido. Un pensamiento es la capacidad que tiene nuestra mente de procesar la información que está almacenada en nuestra memoria. Lo que hace el pensamiento es hacer una reacción frente a una situación que es familiar para ti. Y esa reacción puede ser física o emocional. Por esto es muy importante que cambies la forma en que te hablas, porque tu mente reaccionará frente a tu pensamiento. Pero ¿cómo detener esos pensamientos y empezar a sanarlos si por años hemos pensado negativamente? Desde mi perspectiva hay dos formas. La primera es practicando asiduamente Ho'oponopono y permitiendo que la divinidad realice la limpieza. Y la segunda es actuando de forma consciente para irlos transformando poco a poco. Y esto se hace cambiando la interpretación que le das a cada evento que te sucede. Pregúntate, ¿qué significa esto para mí? Ante cualquier eventualidad que tengas, pregúntate, ¿qué significa esto para mí? Y te vas a poder dar cuenta que puedes cambiar el significado. Y cuando cambias el significado, cambia tu vida, porque el significado lo puedes cambiar tú y la interpretación la puedes cambiar tú. Pero la forma más rápida es mirar las palabras que te estás diciendo. Existe la creencia de que los efectos nos afectan y no es así, es el significado que le das al efecto el que te afecta realmente, es la interpretación de lo que eliges, lo que realmente te afecta. Posiblemente no puedas cambiar la situación, pero sí puedes cambiar lo que significa y esto hace la diferencia. Debes mirar con qué palabras te estás hablando, porque ellas dicen la forma en que te sientes y esto crea imágenes en tu mente. La mente no piensa en palabras, ella piensa en imágenes. De ahí la importancia de cómo te hablas a ti mismo, porque el rol de tu mente es mantenerte vivo y en realidad no le importa si eres feliz. Hay tres cosas que todos los seres humanos estamos buscando incansablemente desde que nacemos, y es sentirnos amados, sentirnos protegidos y ser suficientes. Y con base en estas necesidades interpretamos el mundo. Ahora de adulto puedes empezar a ser consciente, porque cuando eras un niño tenías unas necesidades que fueron insatisfechas, y cuando un niño tiene necesidades insatisfechas, se forma la creencia de que esto siempre será así y nunca lo podrá cambiar. Lo que sucede es que, aunque los padres no satisfacieran las necesidades del niño, el niño no deja de amar al padre. Lo peligroso está en que deja de amarse a sí mismo, porque aquí comienzan las dificultades de la baja autoestima, porque el niño interpreta, si mi madre no está aquí, ella no me quiere, yo no soy lo suficientemente adorable para que ella me cuide. Somos una fábrica de interpretaciones. Lo triste es que esas interpretaciones que hicimos de niño, cuando somos adultos, no las cuestionamos. Y de ahí se forma la creencia porque la seguimos repitiendo. Si entiendes
que cada palabra que te dices deja una huella en tu mente y en tu cuerpo, comienzas a tomar decisiones conscientes, siendo 100% responsable de tu boca y de tu mente. Realmente es muy simple. Cuando cambian los pensamientos, el sentimiento desaparece por completo. La mente aprende por repetición, así que puedes comenzar a persuadirla hablándote bonito. Te preguntarás, ¿y cómo podemos tener más confianza en nosotros mismos y en la divinidad para superar las dudas y los temores? Ya te dije una vez y vuelvo y te lo repito, practicando de forma consistente Ho'oponopono y siendo responsable de la forma en que te hablas día a día. Todo se resume en que si cambias tus pensamientos, se transforma tu vida. Suena muy simple, pero no lo es. Es una práctica que debemos hacer. Así como practicamos un deporte, empezando de cero, también nuestra mente la podemos empezar a reprogramar para que nos posibilite la vida que nosotros queremos. Recuerda, conquístate día a día y brilla. Nos vemos muy pronto.